¿Listo? ¿Estamos en el aire ya? Sí. Bueno, vamos a bajar entonces. Ya está Raquel en la mesa. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por escucharnos, gracias por recibirnos. Bueno, ya estuvimos hablando del asado, que ya estuvimos hablando de piloto de casa. Piloto de casa, conmovedor, recomendable. Ojalá se pueda ver en las escuelas. Sí, totalmente. Así que bueno, ya pasó el corte entonces y habíamos dicho que después del mismo íbamos a estar charlando en la mesa con Luis Morales, candidato a concejal por el partido de Merlo, por nuestra localidad, por el Frente Somos Provincia de Buenos Aires. Así que bueno, Luis, presentate vos y después ahí ya vamos a la charla derecha. Voy a hacer una de Aliberti. No. Contanos quién sos, Luis. Si tuviera que definirme, ¿no? Claro. No, soy un vecino de Merlo, que hace ya 50 años que nací en Merlo y me crié y crecí acá y vivo Merlo todos los días, ¿no? En función de eso es que también yo he dedicado mi vida a la política, siempre milité en el peronismo y dentro de los distintos matices que tiene el peronismo, hoy entendemos que había que dar una discusión, sobre todo en lo local, sobre todo en un distrito donde el peronismo gobierna con distintas características, pero desde el 83 hacia acá, y entendiendo también que hay algunas cuestiones que atender, priorizar y resolver, que es donde principalmente discrepamos con el gobierno local, con la actual gestión, que hace 10 años ya está llevando adelante la gestión y entendemos que en el establecimiento de prioridades nosotros estaríamos en las antípodas, ¿no? Tenemos un formato totalmente distinto a la hora de pensar en cómo gestionar. Tu principal fortaleza estaría puesta en la seguridad, ¿verdad? Sí, no sé si lo definiría como mi principal fortaleza, pero sí hay dos cuestiones. Primero, la seguridad o la inseguridad es la principal problemática que preocupa a todos los vecinos de Merlo. Sí. Nosotros hace un tiempo venimos trabajando sobre el tema y en cada uno de los centros urbanos, barrios periféricos, centros comerciales, barrios más humildes o de mayor poder adquisitivo, la inseguridad es la problemática y la principal preocupación. Y a su vez también, bueno, se da la característica de que yo gestioné en seguridad, tanto en ámbito nacional como municipal y como provincial también, ¿no? A lo largo de mi vida en la gestión pública. Desde el modelo de gestión propuesto por el peronismo, creo yo que la seguridad o la inseguridad, como vos dijiste, no debiera estar vista únicamente desde lo punitivo, ¿verdad? No, totalmente, eso sin dudas. Pero también lo que creo que hay que establecer es el atender las cuestiones de seguridad. Y entender que hablar de devolverle el orden a la calle no significa, eso no tiene que ser potestad únicamente de algunos sectores de la política. Nosotros entendemos que devolverle el orden y plantear la implementación de un programa integral de seguridad ciudadana en un distrito como Merlo, hoy es imprescindible, hoy eso no existe. Y eso se tiene que dar porque nosotros desde el peronismo, que siempre priorizamos a los más humildes, tenemos que entender que la principal víctima y la primera víctima de la inseguridad es la persona más humilde, porque es esa persona que vuelve caminando con los chicos de la escuela, son esos chicos que vuelven del colegio, de la facultad a la noche, es ese obrero que se va a trabajar y está esperando en la ruta 21 el colectivo que tarda 1 hora, o es esa mujer que se va a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, a trabajar de empleada doméstica. Bueno, ese es el primer hilo y la primera línea de víctima de la inseguridad. Las líneas de transporte están muy reducidas. Se observa desde hace unos años atrás que las líneas de transporte están muy reducidas. Las empresas de colectivo que trabajan que tienen en el territorio de Merlo tienen que cumplir con una obligación, que es el pliego a través del cual se les otorgó el permiso para circular en el piso, y una de las cuestiones que son facultades del gobierno local, de la municipalidad, es la de controlar y constatar que las
empresas cumplan con la frecuencia y con el recorrido asignado en ese pliego. Y en el caso de que no, pueden aplicar sanciones. Es una de las cuestiones que también no son prioridad uno en cuanto a las preocupaciones de la gente, pero sí el transporte es una de las principales 5 preocupaciones. Sí, en realidad los barrios nuevos, de las familias nuevas, los barrios que se están formando, la falta de medios de transporte y comunicación hacen que, digamos, les cambie el proyecto de vida. Creo que ahí debieras hacer hincapié. Sí, no creas solo en los barrios nuevos, Raquel, ¿eh? Hay barrios donde el colectivo entraba, donde hay una calle no pavimentada, pero que era de tierra y estaba consolidada, que hoy por hoy esa consolidación, ese encascotado, ese zanjeo o ese cordón cuneta no está, o se rompió en los últimos años y el colectivo dejó de entrar. Sí. El problema está que además de dejar de entrar el colectivo, deja de entrar el patrullero, deja de entrar la ambulancia, El remis. deja de entrar el Uber, exactamente, el remis o el auto de aplicación, y tenemos gente que capaz que tiene que caminar 15 cuadras para tomar el colectivo en la ruta, o que una persona con discapacidad o con algún problema motriz, si no tiene algún vecino solidario que le dé una mano y lo lleve en el caso de que necesite, queda totalmente aislado en el barrio hasta que el agua baje en el caso de que haya llovido, ¿no? Luis, ¿querías preguntar vos? No, dale. Antes de que me olvide, ya antes de que empiece el programa, me dijeron que le mandara saludos a Beatriz. Ah, muy bien. Ah, mirá qué bien, muy bien. Sí, a mí también me mandaron mensajes diciendo que jugaba muy bien al fútbol. Bueno. Lo de Beatriz es verdad, pues es un apodo que me dicen algunos amigos, ya lo traigo hace un par de décadas, desde que Lucas Beatriz, por una característica del pelo. Y no, lo de que juega bien al fútbol no es verdad. No, pero así toda me mi dijeron, vida era un 9. he intentado toda mi vida jugar a la Bueno, pelota. cumplí con el mensaje. Gracias. Nada, te quería consultar respecto de esto, porque te escuchaba hablar, ¿no? Y pensaba en la figura del concejal, en Merlo, de un consejo deliberante que no sé cuánto hace que no sesiona, y que cuando sesiona la hace para levantar la mano para declarar de interés municipal algo y nada más. ¿Y qué papel cumple el concejal en todo esto que vos estás diciendo? Porque, a ver, yo soy candidato a concejal y voy con propuestas, se supone. Así es. Y después, una vez que el concejal ganó la concejalía, solo o con algún compañero o compañera más, ¿qué pasa después? No, lo que pasa primero es que hay que instar a las autoridades del Consejo Deliberante a que el Consejo Deliberante cumpla con las 2 sesiones mensuales durante el periodo que inicia en el mes de marzo, ¿no? Durante todo el año legislativo. Y a su vez también, muchas veces, que nos encontramos con algunos concejales que son opositores o que se manifiestan como opositores o asumieron como opositores, dar los debates que hay que dar los debates de la manera que haya que darlos, no solo en el recinto, sino en cada uno de los ámbitos y en los pedidos de informe que hay que hacer al Poder Ejecutivo muchas veces, que es una de las cuestiones que los concejales que se autoproclaman opositores tienen que llevarlos adelante, porque muchas veces se dice que son opositores y en realidad muchas veces son funcionales. Pues si yo no voy a una sesión, si yo me quedo a dar quórum y por más que no levante la mano no apruebe por una cuestión de culposidad o de foto, no quiero levantar la mano, pero termino siendo funcional. Muchas veces, a veces las oposiciones son funcionales, por eso en realidad nosotros entendemos que más allá de la oposición y la palabra oposición, desde el Consejo Deliberante lo que hay que hacer es canalizar las inquietudes y las necesidades de la gente, plasmarlo desde la madurez de conocer cómo se gestiona, porque no es soplar y hacer botella, y elaborar un proyecto y darle forma dentro de las posibilidades, no caer en la locura de prometer hospitales, de prometer puentes, de prometer el mar o de prometer palmeras, cuando en realidad nosotros tenemos hoy por hoy 2/3 de la población prácticamente bajo la línea de la pobreza, tenemos casi 1/4 de nuestros vecinos que está con necesidades básicas insatisfechas, y acá es donde, ante un gobierno nacional que nos aprieta, que es perverso y que es cruel, que todo el día nos empobrece cada día más, es donde los gobiernos locales, sobre todo los gobiernos peronistas, porque no solamente hay que ser peronista, sino que hay que actuar como peronista, somos lo que desde estos gobiernos locales hay que
a la gente y garantizarles la dignidad, ¿no? Y ahí me parece que el trabajo de los concejales tiene que ser no solo desde la política, desde los legislativos, sino lo de también tener las puertas abiertas a que los vecinos de cada barrio puedan acceder al consejo. Yo, perdóname, creo que ante la situación a la que nos está llevando este gobierno nacional, la figura del concejal, mira, creo que es la más importante. Sí, sin dudas. Pero sin lugar a dudas, ¿no? Muchas veces hablamos con Pablo de algunos concejales o exconcejales de Merlo, que estuvieron 20 años de concejales, y vos salís a la calle y le preguntás a la gente y no tienen ni idea de quién es. ¿Cómo puede ser que un concejal que estuvo 20 años en ejercicio de su cargo no sea conocido en la calle? La verdad que es inaudito. Entonces digo, por eso te preguntaba antes, ¿no? Entonces, uno se postula como candidato a concejal, que me parece genial y hay que hacerlo, obviamente, en un consejo que está paralizado. También quiero suponer que es un proyecto a largo plazo, ¿no? No tan largo. Bueno, pero a sí. Mediano plazo, Sí, digo, sí, ¿no? sí. ¿No? Porque no se puede terminar en un concejal o 2 concejales o 3 concejales que puedan ingresar en unas elecciones, en donde volvemos, quizás después el trabajo está muy acotado. ¿Hay proyecto? Sí, me quedo 2 cosas cuando hablaba recién de los concejales. Mucho peor o mucho más triste es cuando un concejal es parte del proyecto político gobernante y no puede resolver la situación de una calle destruida, del acceso a un barrio, de una lamparita o de un pozo de basura que capaz que está desde el año pasado. Justo te iba a preguntar. ¿No? Eso es mucho más triste, es mucho más complicado, porque eso hace que el concejal no solo no camine por las calles de Merlo, sino que no pueda caminar por las calles de su barrio, ¿no? Lo cual es muy complicado. El nuestro es un proyecto que ya hace unos años empezó, nosotros desde el 2021, en ese momento, en el frente de todos, nosotros planteamos la necesidad de que tenía que haber una interna en las elecciones legislativas de ese año. No se dio, nosotros hicimos una presentación en la Junta Electoral del Frente de Todos en ese momento, con una lista que también encabezaba yo. En ese momento la conducción provincial tomó la decisión de que no haya internas en algunos distritos, entre ellos Merlo, y bueno, después esa elección legislativa se perdió, no sé si se acuerdan. Sí. Nosotros, el peronismo, desde el 2005 que no gana una elección legislativa en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Desde la vieja discusión del Senado entre Cristina y Chiche. Y nosotros venimos planteando esto primero en la planificación de un proyecto colectivo, que por supuesto tiene nombre y apellido, alguien lo tiene que encabezar, tiene que haber responsabilidades y camisetas repartidas para que cada uno atienda su responsabilidad y que tener a los mejores hombres y mujeres en cada uno de los lugares de responsabilidades, pero a su vez también que este proyecto sea colectivo en función de la representación de todos, ¿no? Que todos sientan que tienen pertenencia a esto. Y ahí es como empieza a crecer o como empieza a tomar forma esto. En función de que este año el gobierno nacional suspende las PASO, el gobierno provincial adhiere a eso, y no se dio la posibilidad de tener estas primarias, estas elecciones internas, es que hubo algunos desprendimientos, y ustedes lo habrán visto, creo que lo hablaban antes de que yo entre, respecto a las listas del fin de semana para diputados nacionales, y bueno, en la discusión provincial, que es en la discusión, la primera discusión electoral que tenemos este año en la provincia, que es el 7 de septiembre, nosotros presentamos una lista en el marco del espacio de la Alianza Somos Buenos Aires. Yo encabezo la lista de concejales, pero también el candidato a senador es un intendente peronista, que es Julio Zamora, que es el intendente de Tigre, es una persona que también ha padecido proscripciones y que no le den lista, ¿no? Y a pesar de eso es una persona que siempre planteó que había que dar la discusión en el peronismo, como otros intendentes que ahora han presentado lista el último fin de semana, porque también son intendentes o son dirigentes provinciales, que somos dirigentes provinciales que venimos pidiendo interna. Nosotros creemos que a nosotros una interna nos puede llegar a fortalecer. Nosotros siempre decimos, ¿no?, que fomentar el debate y construir alternativas fortalece al peronismo, ¿no? Al peronismo como movimiento y como filosofía de vida. Luis, en caso tuyo, bueno, venís todo un recorrido dentro
del peronismo en general, digo, esta posibilidad electoral a vos te permite de alguna manera, bueno, poder poner esa alternativa a dificultades que vienen padeciendo muchos vecinos y vecinas de Merlo, como una posibilidad concreta. Pero más allá de eso, ¿a vos cómo te deja esta elección política dentro del peronismo? No, reitero, yo entiendo al peronismo como un movimiento y como una filosofía de vida. Hoy podemos decir nosotros que el Partido Justicialista integra la Alianza Fuerza Patria. Y que el partido, no sé cómo es el nombre en la lista de diputados nacionales, pero en la Alianza Fuerza Patria, al menos en las elecciones al 7 de septiembre, el Partido Justicialista la integra. En el año 2017, el Partido Justicialista integraba el Frente Cumplir, el que encabezaba Randazzo, y Unidad Ciudadana, la lista que encabezaba Cristina, no estaba conteniendo al Partido Justicialista. Por eso es que yo te digo que entiendo al peronismo como un movimiento y como una filosofía de vida, más que como solamente un sello partidario. Máxime cuando las elecciones partidarias, provinciales, nacionales y locales no se vienen dando en el marco de una elección interna. Las últimas autoridades nacionales, provinciales y distritales del PJ no han sido elegidas en elecciones internas. No se ha dado esa discusión, no se ha dado esa posibilidad, y el último caso fue el de Cristina y Quintela, ¿no? Que terminaron en una no interna. Perdóname, sí. Y en ese marco Somos está integrado, por aparte de sectores del peronismo, ¿por quiénes más? No, hay vecinalistas, una abogada que es la candidata a concejal número 2, es la presidenta del Comité Radical de Merlo, hay vecinalistas, hay socialistas. Nosotros lo que hicimos fue tratar de que nuestra lista en particular, más allá de otros distritos que encabeza gente del radicalismo, gente de la coalición cívica, en Merlo en particular, si bien encabeza un militante peronista como yo, está integrado por muchos militantes gremiales, tanto del gremio de sanidad, de gremios aéreos, de gremio de UPCN Nación, UPCN Provincia, ¿no? De vecinos de Merlo que hacen algo por el resto de sus vecinos. Nosotros quisimos, y este es nuestro desafío, de romper algunos paradigmas, ¿no? Y es difícil, es costoso y es complicado, porque nosotros el objetivo nuestro es que no siempre los candidatos sean los que están en el inventario de la política, lo que vos recién mencionabas, ¿no? Después de los 90 la política se mercantilizó mucho, ¿no? Porque en los 90, se empezó a mercantilizar un formato de hacer política. Yo cuando era chico, siempre lo pongo de ejemplo, de adolescente, hasta que mi viejo me dejó salir a pegar carteles o a pintar una pared, era impensado tener un equipo de pintada profesional que haya que pagarle o un equipo de pegatina. Bueno, desgraciadamente en las últimas décadas se ha dado esa mercantilización, y no solo esa mercantilización se ha dado en los ámbitos de laburo territorial de calle, sino también en algunos ámbitos directamente de discusión o de debate político, lo cual creo que ha generado la posibilidad de que algunas personas, algunos hombres, algunas mujeres, te los vas encontrando en el inventario de la política década a década, gobierno a gobierno, gestión tras gestión, ¿no? Nosotros planteamos, de hecho, todas las personas que están en nuestra lista es la primera vez que son candidatos y muchos tienen experiencia en gestión. Bueno, tomar el mate tranquilo. Estamos hablando con Luis Morales, candidato a concejal por el partido, por el Frente Somos Buenos Aires, candidato en Merlo. Y no sé si Raquel o Pablo... Yo quería, para por ahí darle continuidad un poco a lo que venía diciendo, en general hay como una discusión en términos de... las PASO fue un ámbito donde se podía misturar todas las experiencias, todas las voces en general, y en particular Merlo siempre fue un distrito donde objetivamente no había esa posibilidad, ¿no? Ha sido históricamente eso, 24 años de taseísmo, difícilmente había posibilidades de interna, y se está dando en los últimos años algo parecido. En general no quiero dejar en claro que no estoy haciendo una comparación de los procesos políticos de ambos
dirigentes, ¿no? Intendentes o gestiones. Pero Merlo se está estancando en esa posibilidad. ¿Por qué crees que se está no se puede consolidar un ámbito plural donde se pueda poner en debate las discusiones y que en todo caso también es como el fútbol, ¿no? En el fútbol, si vos tenés un solo 9 estrellas, particularmente después se te estanca, ¿no? Le pasa a Cavani en Boca. Nos viene pasando a nosotros en Boca. Entonces, si vos no tenés 4 o 5 estrellas en el mismo siempre puesto... tiene que hablar de Boca. Siempre. Bueno, en el momento más doliente, siempre, además. Siempre. No, pero ahora venimos de ganar. Vienen de ganar, pero pasa esa cuestión, ¿no? De la posibilidad de poder, competir, presentarle proyectos, propuestas a los vecinos, también hace como revitaliza el peronismo de alguna manera. ¿Por qué crees que no se está dando eso? No, yo creo que todos los procesos largos tienden a desvirtuarse. Creo que puede llegar a pasar eso. Merlo penduló de un formato de política y de gestión, penduló de un extremo al otro. Nosotros lo que planteamos es un equilibrio. Ese es el desafío nuestro, ¿no? A la hora de que hace unos años dijimos vamos a diseñar un proyecto político para Merlo, por supuesto, con mucho componente peronista, pero a su vez también con la apertura a todos los sectores. Y lo que va pasando, creo yo, y desde mi humilde opinión y desde mi humilde mirada, es que se le va como queriendo apagar al peronismo el espíritu revolucionario y esa esencia revolucionaria que naturalmente tenemos, porque se intenta mantener el status quo, ¿no? Y cuando vos intentás mantener el status quo, no querés que te hagan internas, no querés que te crezcan los enanos, no querés que haya discusión, no querés que haya debate ni de afuera ni desde adentro, y ahí de revolucionarios pasamos a ser conservadores. Y ahí me parece que es cuando la militancia cercana a la gente es que tiene la obligación, que tenemos la obligación de plantear estos debates, Pablo, que ahí es, yo creo que es eso, creo que cuando se desvirtúan los procesos, el peronismo tiende, o la política tiende a volverse conservadora, y en el peronismo eso es inaceptable. Bueno, no sé sí, si... quería un poquitito acá algunos mensajes que tenemos. Silvana Lía Capace dice, dale Luis Morales. Gustavo Guevara, hola, una excelente charla. Luis Morales es la única opción real para poder transformar Merlo, lo demás es parte de lo mismo. Y Euge Hollado hace una pregunta, compañero Luis, usted dentro del Consejo, ¿qué proyecto tiene sobre los trabajadores municipales que tienen un sueldo muy por debajo de la línea de la pobreza? Sí, el salario de los municipales. Este es un tema que es estructural, no es una problemática que haya arrancado con esta gestión, pero hoy por hoy las diferencias se notan muchísimo. Nosotros creo que estamos hablando de del sueldo básico de un municipal que apenas supera los 100.000 pesos. Esto está muy por debajo del salario mínimo vital y móvil, incluso por debajo de la jubilación mínima. Las jubilaciones de los municipales son realmente montos irrisorios que cobran. Es uno de los desafíos que tiene el próximo intendente que asuma, y a su vez también es un desafío que tenemos los concejales que vamos a asumir el 10 de diciembre, porque hay que plantear dentro de las posibilidades, dentro de la lógica, entendiendo que no se pueden plantear cuestiones descabelladas, una puesta en valor del salario municipal. Y no solo del salario municipal, sino también de los trabajadores municipales, porque no solamente tiene que ser digno el salario, sino también tienen que ser dignas las condiciones de trabajo. Nosotros muchas veces vemos en posteos o vemos en páginas, en publicaciones oficiales del municipio, que vemos a obreros trabajando con el agua al pecho, sacando plástico de algún sumidero, de algún arroyo o de algún desagüe. Bueno, eso es tarea preventiva que se tiene que llevar adelante y se tiene que limpiar ese sumidero cuando el sumidero está seco. Si uno planifica, si uno diagnostica, sabe que 3 o 4 días antes de que caigan 200 milímetros, eso tiene que estar sabido, porque es parte del trabajo que tienen y de las obligaciones que tienen los funcionarios que están a cargo de esas áreas. Vamos al corte, perdón Raquel, y después seguimos, ¿puede ser? Dale. Señal Primate.
Apoyo para conservatorios. Escribinos a la casa de los músicos @gmail.com. Recordá que los y músicos va con X. Buscanos en las redes o al 11 69 77 55 47. La casa de los músicos. Escuela de música con sentido cooperativo. Déjanos tu mensaje o audio al 11 25 64 56 94. Somos Señal Primate. Descargate la app a tu celular y escuchanos estés donde estés. Seguinos en nuestras redes, Primate Radio OK. Cantabel. Todos los lunes de 18 a 20 horas. Música, política, actualidad, información. Cantabel, por Señal Primate, la radio del mono. Bueno, continuamos con la entrevista a Luis Morales, candidato a concejal por el Frente Somos Buenos Aires en Merlo. Habíamos hecho una pregunta de YouTube de Euge Hollado y acá te contesta muy claro. Muchas gracias, compañero. Son la esperanza de Merlo. Entiendo que Pablo. Silvina Capese, si nos está escuchando, calculo que el miércoles cuando vaya a la escuela... Te va a saludar. ¿Me va a saludar? Sí, totalmente, seguro. Entiendo, por lo menos. Un abrazo. Bueno, Luis... bueno, Raquel, dale. Yo te veo con ganas de preguntar. Sí, me preocupa un poco que estamos en una etapa muy compleja, donde ni los gobiernos locales ni los gobiernos provinciales pueden contar con ningún tipo de apoyo. No solo no cuenta con ningún tipo de apoyo, sino también con una cierta tarea de desgaste sobre todo lo que hagan, lo que dejen de hacer, y hasta inventan todo lo que pueden en contra de los gobiernos provinciales y locales. Eso viene a incrementar el problema económico profundo que se genera por la falta de inversión al interior de nuestro país y por lo tanto de cada provincia. ¿Cómo ves esto en un nuevo, después de tu asunción o de la llegada? Sí, todo esto que vos mencionás es parte del plan sistemático que encabeza Milei, que yo mencionaba hace un rato como este plan cruel y perverso, ¿no? Creo que más allá de estar en contra de los gobiernos locales, están en contra de la gente. Están en contra de la gente, tanto de los electores de cualquier otro partido y de sus propios electores. Hoy por hoy vemos una de las caídas más bajas en la historia del consumo. Sí, sí. Hoy por hoy vemos locales cerrados, persianas que permanentemente se bajan, pymes que están cerrando, gente que se queda sin laburo, cuentapropistas que hacen un 30 o 40% de las changas que antes hacían. Esa mercería que hoy cierra ya no vuelve a abrir, ¿no? Sabemos que es así. Y algunos comercios que solamente están abiertos para salvar la ropa, como quien dice, para pagar el alquiler o pagar los servicios o tratar de pagarle a los empleados. Conozco ejemplos de que le han tenido que bajar a medio jornal porque no están vendiendo. Por supuesto, el cese de la obra pública dispuesto por el presidente también hace no solo que el aparato productivo deje de funcionar y se detenga, sino que también hoy por hoy las rutas nacionales son un peligro. A 18 meses o a 20 meses de su asunción, hoy por hoy tenemos rutas nacionales que son realmente peligrosas transitarlas, hacia el sur, hacia el norte, hacia el oeste, y a su vez también lo que se está dando es que hay pueblos y ciudades que se están quedando aislados, porque hay pueblos y ciudades que los únicos que pueden hacer la obra es el gobierno nacional, ¿no? Para sostener y garantizar esa ruta. Pero bueno, es parte de un plan sistemático yo creo que de exterminio social, ¿no? Es un poco lo que busca este gobierno y de endeudamiento al país. Ahí está el punto. O sea, no está en contra exactamente un sector, sino hay una actitud de entrega, de debilitamiento, de marginación y de entrega de todos nuestros recursos. Sí, y también creo que
al tener de ministro de Economía al Messi de las Finanzas, sabemos que hay un sector muy minoritario que va a salir muy beneficiado, que es el sector de la bicicleta y de la rosca y del escolazo financiero, que permanentemente salen ganando, salen triunfando y seguramente algunos de los que integran el gobierno nacional o varios de ellos van a salir muy beneficiados también, ¿no? Luis, y recién hablaba de la cantidad de negocios cerrados, de la gente que se está quedando sin laburo, del comerciante que no vende. Y esa gente, mucha de esa gente, vos hablás y te dicen que todavía tienen esperanza, que lo anterior fue un desastre. Y la realidad es que los políticos en Argentina dejaron bastante que desear y dejan bastante que desear. No voy a defender de ninguna manera a La Libertad Avanza, a Milei, ni ninguno de ellos, pero cuando dicen algunas de las cosas que dicen, la verdad que hay que reconocer que no le están pifiando, ¿no? En cuanto a cómo se maneja la política en nuestro país. Lo que te pregunto es, a vos como político, como político aparte de un partido que por lo menos se dice que tiene sus raíces populares y aparte que lo es. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Desde la política. Milei es lo que vos decís. Milei no nació de un repollo, Milei es el emergente de una crisis de la política en general y creo que del peronismo en particular. Por supuesto. La fórmula de Alberto y Cristina asumieron en el 2019 y terminaron el mandato en el 2023 y nos fuimos del gobierno nacional con más pobres de los que habíamos asumido. Más allá después hay cuestiones de mediciones de pobreza, mediciones de inflación y demás, pero la realidad es esa. Nosotros perdimos las elecciones porque no habíamos hecho un buen gobierno, ¿no? Que creo que ese recuerdo es el que hoy por hoy sostienen algunos sectores todavía a Milei. Aunque ya cada vez menos, Marce. Te aseguro que del año pasado a este, si fuéramos a agosto del año pasado y hoy en agosto de este año, ya lo bancan menos, ¿no? Mucha gente que lo ha elegido, a pesar de que, por supuesto, cuando te dicen o te plantea la misma gente, porque hoy por hoy subestimar a la gente es creer que la gente no entiende de política. No, la gente entiende de política y la gente sabe pensar. Por eso yo muchas veces discuto hacia adentro con algún compañero o con alguna compañera que se enoja con quien votó a Milei. La gente votó a lo más nuevo en la política y hoy por hoy, desgraciadamente, Milei sigue siendo lo más nuevo en la política nacional, lo cual es tristísimo. ¿Por qué? Pues nosotros no logramos renovar nuestra oferta electoral. Ya con el solo hecho de ver las listas de las distintas ofertas por el lado del campo nacional y popular, es complicado porque estamos reiterando no solo candidatos de hace 2 años, sino candidatos de hace 10 o 15 o 20 años, lo cual me parece que es un problema porque le estamos demostrando a la gente que no hemos podido evolucionar cuando el campo nacional y popular y sobre todo el peronismo tiene hombres y mujeres muy valiosos en sus cuadros medios e incluso en sus cuadros inferiores que están en condiciones de salir a la cancha electoral. Pero bueno, para eso hay que salir de la paranoia, salir de la mezquindad, y soltar un poco la lapicera y entender de que hay que abrir el juego no solo para los míos, sino también para los de todos, ¿no? ¿Y es imposible democratizar eso? No, creo que no es imposible porque vamos a ver cómo sale esto en las elecciones. Vamos a ver qué pasa el 7 de septiembre y vamos a ver qué pasa el 26 de octubre. Porque también, si vos me decís que equipo que gana no se toca, ¿no? Es una cosa, pero hay un equipo que viene perdiendo hace un montón, y eso es una realidad. Y es el equipo que viene perdiendo hace un montón y que no suelta la lapicera y que para que un vecino vea a algún dirigente de ese equipo que viene perdiendo hace un montón, lo tiene que ver solamente en los sueños porque no tiene acceso. Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos. Nuestro desafío, hoy justo lo mencionábamos en una publicación que hicimos, es reconciliar la agenda de la política con la agenda de la gente. Hoy por hoy la agenda de la política nosotros entendemos que está totalmente disociada con la agenda de la gente. La última discusión pública que sabemos que ha tenido la legislatura provincial fue la reelección indefinida de los legisladores. ¿A usted, algún vecino de usted, algún colega, algún compañero, alguna compañera, les dijo, che, a mí me gustaría que los legisladores se puedan reelegir o no se puedan reelegir? Puede ser un debate que se dé, yo no estoy ni a favor ni en contra. Las leyes hay que cumplirlas mientras estén vigentes. Hay cosas que hay que discutir, pero no están en la agenda de la gente
Y eso creo que es lo que hay que, creo que, que es lo que hay que destacar. Bueno, lo que hicieron fue cuidar su lugarcito. Esa discusión la dieron y estuvo perfectamente planificada para darla en ese momento exacto, como para cuidar su lugarcito y asumir la representación de aquellos que ya tienen un nombre muy repetido, muy repetido, muy repetido, y volver a repetirlo. Es así. Sí, yo en lo personal, hay una realidad que hay una disociación muy grande, ¿no?, entre los sectores políticos, la clase política y la gente en general. Lo que me sorprende cada vez más es que en los últimos años se ha profundizado mucho más esos dirigentes que deciden sobre otros y que no tienen ni siquiera un gramo de territorialidad. No obstante, Totalmente. no tienen territorialidad, sino que tampoco viven con los vecinos. O sea, esa es Desconocen completamente la realidad del vecino. Aparte que no circula en la calle, ¿no? Digo, cuando fue el conflicto en el transporte, ¿cómo no se sabía que no había determinadas cosas en función de... Digo, nadie viaja en colectivo. Muchos dirigentes no tienen esa problemática, ¿no? Más allá de eso, Luis, yo lo que te pregunto a vos, ¿cómo se puede parar particularmente desde la política en general, lamentablemente por ahora superestructural, esta avanzada de Milei que nos está llevando a una factoría peruana, más o menos, nuestra economía, ¿no? Porque objetivamente me da la impresión que no estamos cayendo muchos y muchas en la situación en general de lo que va a quedar después de este paso. Sí, creo que primero la discusión legislativa. Los legisladores nacionales van a tener, y tienen los que están ahora y van a tener los que asuman el 10 de diciembre, la responsabilidad de no acompañarlo y de no permitir el avasallamiento de los decretos de Milei sobre el resto de los poderes, ¿no? Y sobre todo sobre la gente. Esa discusión. Y creo que lo que tiene que hacer el campo nacional y popular es fortalecerse. Siempre se habla, yo digo que la unidad es el caballo de Troya de la lista única y de la lapicera en manos de uno solo. Cuando Milei habla de chicos envaselinados, la oposición o algunas organizaciones como acto revolucionario salen a tirarle materia fecal a la casa de un candidato. Eso no es un acto revolucionario. El acto revolucionario es cuando Milei levanta la voz, nosotros discutirle desde la calle, ¿no? Y darle todas las discusiones que tenemos que dar y volver a representar a la gente. Nosotros hoy por hoy leemos cualquier encuesta y la gente cuando te dice por qué no fue a votar es porque no se siente representado o porque son siempre los mismos. El 75% de la gente de los que no fueron a votar te dicen eso, el 40% dice porque no se sienten, pues son siempre los mismos, y el 35% porque no se sienten representados. Ese es el desafío que tiene la política, volver a representar a la gente. Y volver a representar a la gente significa, Pablo, que un dirigente hable con humanos. No puede ser que un dirigente no hable con humanos. No puede ser que un intendente no tenga contacto, no vaya a un distrito sin red. Es inaceptable que un intendente no viva en el distrito donde gobierna, ¿no? Eso es una locura. Un intendente, un candidato, un secretario de un distrito determinado no puede ser funcionario y a su vez no solo cobrar el salario de los impuestos que pagan, de las tasas que pagan los vecinos del distrito que gobiernan, sino que no puede no vivir la misma vida que viven sus vecinos. Más allá de cómo viva uno, más allá de que no viaje en colectivo, que viaje en auto o en lo que sea. Pero uno no puede estar desconectado de la realidad. Me parece que volviendo un poco a la normalidad, que sea normal que un intendente viva en el distrito donde gobierna, que sea normal que un intendente camine por la calle, que un intendente recorra y que un intendente diagnostique, planifique y ejecute. Esto es eso. Un intendente tiene que laburar de intendente, eso creo que es el desafío. Ni hablar de la municipalidad, que es la primera trinchera del Estado, y después cada uno de los legisladores y de los ministros y de los secretarios y de las personas que tienen responsabilidades de gobierno, creo que tiene que estar más cerca de la gente, con las responsabilidades, por supuesto, de cada caso, ¿no? Luis, vamos a ir a un cortecito ahora y yo vivo en Marcos Paz. En Marcos Paz lo ves al intendente caminando por cualquier lado, en cualquier momento, solo o con alguien, o con la mujer. ¿Dónde vive Ricardo? En Marcos Paz. Ah. Vas a un acto cualquiera o a una obra de teatro y el tipo está sentado en el medio, no está sentado adelante para la foto, está sentado en cualquier lado, pero
pasa totalmente desapercibido. Y las salitas atienden ahí. No, es una cosa impresionante. O sea, no vamos a comparar obviamente la población que tiene Merlo y la población que tiene Marcos Paz, pero digo, eso que es para destacarlo debería ser lo más normal que nos pasa en cualquier lado. Pero bueno, evidentemente... Es el desafío, que lo que era normal vuelva a ser normal. Exacto, pero no es algo que pase solamente en Merlo, eso quiero decir, porque si no parecería que claro, estamos hablando claro, de... no, claro. Sino que pasa... No, en ese caso yo hablaba en general, Sí, viste que no por hablé eso. de Merlo. Bueno, 2 mensajitos más y vamos a un corte. Juan, Fabián Cruz dice, ojalá el vecino se dé cuenta que en 10 años de gestión lo único que hizo Menéndez es destrozar Merlo. Vamos, Luis, para tener el Merlo que merecemos. Mónica Eleonora Espinosa dice, si es verdad, espero que nuestros vecinos se den cuenta de un cambio el 7 de septiembre. Luis Morales es el único que nos puede devolver nuestro querido Merlo, digno y seguro, y acá el que más me gusta, che. Buceca y Vino Tinto dice, por fin alguien que le hace una buena entrevista a Luis. Dale, Juan. Bueno. De 18 a 20 horas. Música, política, actualidad, información. Cantabel. Por Señal Primate, la radio del mono. Seguimos recibiendo mensajes en YouTube. Esteban Acosta dice, vamos Luis, mi querido Mariano Acosta tiene que cambiar. Después Adolfo Bravo dice, el peronismo en Merlo se llama Luis Morales. Y Tisi dice, hola tíos. Hola, Tisi. Qué lindo. Bueno, Pablo. Bueno, no, Luis, en general preguntarte vos, ya un poco finalizando la entrevista, bueno, cuáles son las propuestas para Merlo, y bueno, cómo te pueden ubicar, etcétera, lo que... Nosotros, bueno, nuestras redes son Luis Morales Merlo, nuestra página web es www.luismoralesmerlo.com.ar. En esa página web una persona puede interactuar, cualquier vecino, y contarnos de manera nominal o de manera anónima si quiere, cuál es la principal problemática que aqueja su barrio, ¿no? E incluso acercar alguna propuesta de qué haría qué cree que necesita su barrio, su ciudad para mejorar, para estar mejor o para estar como tiene que estar. Nosotros entendemos 4 o 5 cuestiones que son fundamentales. Una es un programa integral de seguridad que nosotros estamos diseñando y que en caso de tocarnos estar en el Consejo Deliberante lo vamos a proponer. A mí cuando me tocó ejercer cargos provinciales o cargos nacionales durante los últimos 10 años, yo siempre me he puesto a disposición de la gestión municipal, ¿no? Desde mi lugar, por supuesto, sin ser parte de su espacio político, pero sí como vecino de Merlo que ejercí un cargo a nivel nacional o provincial. Nosotros, el gobierno nacional se jacta hablando de seguridad, pero las fuerzas federales lo único que hacen es pegarle los miércoles a los jubilados o a los compañeros que van a reclamar por los derechos que mi ley nos cercena todos los días. Y hoy por hoy ya no se ven más fuerzas federales desplegadas en territorio de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como era antes o como fue históricamente el operativo Centinela. Lo que les decía, un programa integral de seguridad es para nosotros imprescindible, diseñando y administrando bien los recursos, tanto materiales como humanos, y a su vez también haciendo una inversión como hacen todos los municipios en materia de seguridad, ¿no? La inversión es casi nula en materia de seguridad por parte del municipio hoy por hoy, del municipio de Merlo. Un fortalecimiento en materia de salud, el fortalecimiento de la atención primaria de salud. Creemos que en cada ciudad, no digo en cada una de las 32 unidades sanitarias que figuran en la página web, pero sí en cada ciudad tiene que haber un médico de guardia y una ambulancia para derivar, ¿no? Pontevedra está muy lejos de Merlo, del centro de Merlo, también está muy lejos del Eva Perón Mariano Acosta, muy lejos del Eva Perón está el Cortijo, y por eso son vecinos que se referencian o con Moreno, con Marcos Paz, o con Morón, o con La Matanza, o con Ituzaingó, cuando realmente Merlo tiene que poner en valor su sistema de salud, sobre todo el sistema de atención primaria de salud, ¿no? Que es el de cercanía. Más que nada, Luis, Ponerle, porque en algún momento funcionaron muy bien. Yo como docente y directora de escuela y después como inspectora de escuela, las escuelas que yo conducía o que yo trabajaba
tenían el acceso rápido a las salitas y a la atención primaria de la salud con médicos y enfermeros, Sí, inclusive con psicólogos, como era el caso de la salita 3. Exacto, Raquel. Yo te decía, este fortalecimiento, recuperarlo, pero en el sí. marco de la realidad de hoy. Sí, sí, en el totalmente. marco de esta realidad de que ninguna de las 32 unidades sanitarias tiene médico de guardia. Hoy la problemática no es la misma de hace 20 años, por ende las soluciones no son las mismas que hace 20 años. Hay que planificar en función de la problemática de hoy, por eso entendemos que al menos tiene que haber un médico de guardia y una ambulancia en cada ciudad. Fortalecer el sistema de salud mental, descentralizarlo, ¿no? Merlo tenía 3.800 usuarios del sistema de salud mental que hoy por hoy están desatendidos, más después de la pandemia, ¿no? Que dejó tanta gente con crisis de ansiedad o de depresión, y a su vez también los chicos que necesitan una psicopedagoga, un psicopedagogo que los acompañe, ¿no? Y tantos casos y tantos oficios judiciales que se tienen que atender. Bueno, ese fortalecimiento y por supuesto en materia de salud también, un poco por proteccionista y otro poco por necesidad sanitaria, fortalecer el sistema de zoonosis y generar un programa de castraciones masivas y descentralizadas, ¿no? Nosotros le tenemos que dar vuelta al distrito 2 veces al año haciendo castraciones masivas a perros y gatos y bueno, y eso no solo es una medida proteccionista para que los animales no sufran, sino también en cuanto a materia sanitaria para los seres humanos. Y después fortalecer las principales problemáticas de la gente son el estado de las calles, el estado de la luminaria pública que no alcanza. El tratamiento de los residuos. Y las basuras, exactamente. Sobre todo la recolección en los barrios más periféricos, que es incierta. El otro día en Río Alegre nos decían, no, nosotros no sabemos cuándo pasa. Cuando escuchamos el camión y nos A toca veces bocina, pasa, dicen. tenemos que correr a llevarle Exacto. la bolsa. Y por supuesto algunos pozos de basura que se generan, porque la recolección de ramas no es inmediata, y al no ser inmediata la recolección de ramas, atrás de la montaña de ramas que se deja en una esquina, viene una bolsa de basura, viene otra, y tiran un perro muerto, y tiran basura, y las ratas empiezan, y mientras la gente está esperando el colectivo en la ruta 40, o en la ruta 21, o a veces en Avenida Echeverri, En cualquier barrio. ve las ratas que son tamaño perro, que le pasan por al lado, y realmente eso es sanitariamente muy, muy peligroso. Entendemos que esas son las prioridades, que en realidad es la esencia de la gestión municipal. Sí, además Luis. debieran lograr sistematizar, no solo pensando en un programa a futuro, es desde el primer día con una sistematicidad y con una claridad en qué es lo que van a hacer con esos residuos. También vos hablaste de las ramas y yo soy una que piensa que los árboles no se podan, pero digamos, las ramas existen y sabemos que pueden generar accidentes. Eso también hay que sistematizar con conocimiento, no desde va un señor con una motosierra, ya que está de moda tanto la motosierra, destruye un árbol y siguen destruyendo árboles añosos, árboles históricos han destruido en Merlo, y que duele muchísimo eso, que después los necesitamos en verano. O sea, de los temas que vos dijiste surgen 30 temas más que como vos decís, seguramente habrá que trabajarlos con un alineamiento con la realidad, ¿no? Nosotros decimos que la improvisación es para los artistas, no para los gobernantes. Hay que diagnosticar, hay que planificar y hay que implementar. Pero, por supuesto, con conocimiento de causa y de cada caso. Sí, sí. Vos hablabas antes, al inicio de los años 90. Si queremos ahorrar un poco de plata o generar recursos, a veces quizás se les complica a los municipios, y más en estos momentos, que lo sea a través de la recaudación impositiva. ¿No se puede generar recursos, por ejemplo, que la recolección de residuos lo haga el municipio y no tenga que contratar a una empresa privada? ¿O es imposible hoy eso? Decir que es imposible es una pregunta retórica porque creo que Moreno lo hizo. No, bueno, Sí, hay varios Mal Capaz tampoco. Pero bueno, por eso. Pero Le generó un poco de quilombo con los compañeros camioneros, pero lo pudo solucionar. todo lo que hay que hacer es optimizar los recursos, dar todos los debates que haya que dar, ya sea con la tercerización del sistema de recolección de residuos o no,
pero eso creo que tiene que darse. También creo que tiene que haber una separación en origen, también Sí, creo sí, que obvio. tiene que organizarse con la economía popular la posibilidad del reciclado, generar las condiciones para que la economía popular que trabaje en esos temas trabaje de una manera digna y de una manera organizada y mancomunada con el municipio. O sea, el Estado tiene que acompañar a la comunidad organizada. Y, por supuesto, dar el debate de si el servicio es eficiente o si también el servicio es posible de pagar, ¿no? Mira, allá la recolección es municipal. Una vez por semana, por cada barrio pasa un camioncito que es la que lleva los reciclables. Entonces vos ya sabés que le tenés que dejar botellas, Separados. cartón. No, separado no, ¿eh? Pero le dejás una bolsa en donde se vea, por ejemplo, que hay una botella sobresaliendo. Entonces los miércoles, por ejemplo, por mi barrio pasa el camión que se lleva solamente esas cosas. Yo creo que el tema de la tercerización, este ayornamiento capitalista del neoliberalismo, genera una falta de recursos en los municipios que es terrible. En la Yo mayoría de los municipios, y este no es supongo la que debe excepción, ser es el contrato más presupuesto, grande. ¿no? Pero, es el pero contrato más abismal grande, aparte. es un contrato grande de muchos millones, que a su vez también muchas veces el servicio no es No. de la calidad que Seguro. lo que se paga, ¿no? Seguro. Y lo que hay que generar también es inversiones. Nosotros hablamos de un Merlo Próspero donde hace 20 años se inauguró la foto en el lugar donde íbamos a tener un parque industrial. Quedó el padrón nomás, hace medio 10 caído años también. Se inauguró el arco, o hace poco menos de 10 años se inauguró el arco donde va a estar el parque industrial. Hoy por hoy los pastos sobrepasan ese arco y adentro no tenemos ni un kiosco. Lo que hay que hacer es fomentar las inversiones, generar condiciones para que haya inversiones, pero a su vez también fomentar, mejorar el sistema de transporte que permita que haya movimientos en los centros urbanos, mejorar las situaciones y las condiciones de vida de los comerciantes y de los vecinos de los centros comerciales que hay en cada una de las ciudades y en algunos barrios, como mencionábamos antes, el de la calle Echeverri. Bueno, a esa gente hay que generarle condiciones para que la gente viva mejor y consuma dentro de las posibilidades, por supuesto, con un gobierno nacional tan enemigo de la gente, ¿no? Nosotros decimos que los gobiernos locales son los que cuidan la dignidad de la gente. Y bueno, me parece que hoy por hoy el desafío en Merlo es ese, ¿no? Devolverle a la gente la dignidad que está perdiendo ante la crueldad del gobierno nacional. Tenemos un par más. ¿Querés preguntar vos y ya nos vamos? O como vos digas, Pablo. No, contá Sí, porque bueno. veo que en el chat hay como muchos mensajes. Sí. Muchos. Euge Hollado dice que Menéndez en 10 años solo hizo plazas y hospitales vidriados, pero sin personal, y el personal que hay es muy poco y mal pago. Esteban Acosta dice las ambulancias solo están para emergencias de rutas. Eso es lo que te dicen cuando llamás. Euge Hollado dice la seguridad del PPC es solo un conductor, no tiene policía, no tiene policías que lo acompañen. Eso no es seguridad, es solo un dibujo con sirenas. Néstor Fabián Rodríguez, Vamos Morales, es la única opción para la reconstrucción de Merlo. Y de vuelta otro que me gusta mucho porque dice muchas gracias a los periodistas por no censurar y dejarnos expresar en democracia. Euge Hollado. Bueno, Debiera ser nuestra obligación poder escucharlos a todos. En nuestro programa hemos recibido muchas representaciones diversas, a todos les preguntamos, a todos tratamos también de oponerles alguna opinión, y también tengamos claro esto, esta palabra que hoy se emitió al aire ha entrado en muchas casas, o ha entrado en todas las casas que ha sido posible. Y queremos dentro de 10 años poder decir, no la hicimos tan mal, no pensamos tan mal. ¿Sí? Vamos a seguir reclamando, vamos a seguir pidiendo por los derechos de nuestros merlenses. Amo Merlo, vivo en Merlo desde el año 60, y Merlo tiene que tener un mejor prospecto, tiene que tener posibilidades mejores. Y eso es lo que se te va a reclamar. Ese es el objetivo nuestro, es el desafío que decidimos encarar y la verdad, nosotros lo que queremos es, reitero, devolverle a la política que vuelva a estar en la agenda de la gente. Y que cuando
Si el día de mañana nos toca gobernar, que nuestro intendente labure de intendente, que es eso lo que hay que hacer. Garantizar la seguridad, la salud pública, las luces, el estado de las calles, la basura, el transporte y fomentar las inversiones. Tengo raro que Raquel no haya preguntado nada en relación a educación. Educación. No, está bien. Bueno, Porque sabe, Mirá. porque la provincia Claro. es la que en ejerce realidad la te digo una potestad cosa, sobre la el tema. defensa que Axel está haciendo de muchos de los programas que se están desarrollando en las escuelas salva mucho los papeles. Por supuesto. Salva mucho los papeles. La verdad que programa de radio, que es algo que a mí me apasiona, tenemos un montón de cosas que se han defendido, que se siguen cuidando, se están designando los CITES de secundaria, o sea, hay un montón de defensas que se están haciendo desde la provincia que los recibe Merlo como los recibiría cualquier otro. sí, pero igual hay una política de articulación Sí. entre municipio y provincia Bien, que esa hay que impactaría revisarla. mucho más. Hay que revisarla, hay que profundizarla, pero vuelvo a decir, hay que aprender a escuchar la crítica. Y una de las cosas que nos está pasando al peronismo en general es que nos cuesta mucho abrirnos a la escucha y a la crítica. La política ha dejado de escuchar y eso es lo que tenemos que devolverle, ¿no? Que la gente vuelva a confiar. La gente va a volver a confiar en la política cuando la política lo vuelve a escuchar. Y es lo que decía Pablo. Los dirigentes tienen que estar cerca de la gente, cerca de los militantes y cerca de los vecinos. Bueno, nos vamos a ir despidiendo.